Hola chicos, este es un video para explicar un poco la parte teórica de los fundamentos de física experimental 1. El apunte es análisis de datos de incertidumbre en física experimental y fue escrito por Silvina Pérez, Clemán Schurer y Guillermo Stutt. Lo primero que vamos a ver es la importancia del experimento en ciencia, después etapas del experimento, el cuaderno de laboratorio. Después nos vamos a centrar en mediciones e incertidumbres, magnitud física, mediciones, apreciación del observador y el instrumento, estimación de la lectura. Después mediciones directas, cómo comunicar el valor de la magnitud, la precisión y la exactitud. Mediciones indirectas y cifras significativas y redondeo. También vamos a ver tratamiento estadístico de datos experimentales. Dentro de esa estadística de tratamiento de datos vamos a ver la desviación estándar, histogramas, distribuciones límite, distribución normal, estándar y no estándar y una distribución de la media muestral. También vamos a hacer estimación puntual de intervalos estadísticos basados en una sola muestra, intervalos de confianza, nivel de confianza y precisión. Y también vamos a introducir lo que se denominan las distribuciones de T o distribuciones de Student. Finalmente vamos a ver ajustes por cuadrados mínimos, es decir que hay ciertos experimentos en los cuales dos variables se relacionan en forma lineal y por lo tanto es necesario determinar la ecuación de esa recta, los parámetros A y B, y por lo tanto en esta parte vamos a usar la teoría de cuadrados mínimos para su determinación y por supuesto para determinar el error que tienen esos dos parámetros. Bueno, lo primero que vamos a ver es la etapa de un experimento típico. Primero es el objetivo, que es lo que queremos averiguar e investigar. Mientras más claro está definido el objetivo, más fácil de plantear el experimento. Después hay que hacer un plan de cómo lograr el objetivo, cómo medir, cómo hacer el procedimiento experimental. Para eso luego necesitamos una preparación de un dispositivo, herramientas, instrumentos, computadoras, familiarizarse con los equipos, etcétera, etcétera. Después de hacer un par de mediciones experimentales para poder ver de qué se trata las mediciones que estamos haciendo, con la idea de valorar las cantidades a medir. Y finalmente se hace una recolección de datos, ya con mucho más cuidado, con mucho más esmero, especialmente si tenemos que usar algún equipo sofisticado o bien algún equipo electrónico y asegurarnos que estos funcionen bien. Lo importante en este tipo de mediciones es que haya repetitividad, es decir, que si uno vuelve a hacer el experimento, vuelve a hacer una medición con las mismas condiciones, el resultado es repetitivo. Luego, una vez que se toman los datos, hay que hacer un análisis de datos, de los datos hay que procesarlos, graficarlos y extraer de ahí conclusiones. Y finalmente, se hace un informe de laboratorio con una forma clara, se presentan los datos, los resultados, los procedimientos experimentales, la discusión y unas conclusiones extraídas de esas mediciones. El cuaderno de laboratorio es muy importante porque en él vamos a registrar todas las mediciones que vamos a ir haciendo a lo largo del día del experimento. Por lo tanto vamos a tener que poner la fecha y la hora, el título del experimento, el objetivo del experimento, que es justamente el propósito para el cual vamos a hacer las mediciones, también un dibujo esquemático del diseño experimental, descripción de los instrumentos y fuertemente la descripción del método experimental. En el cuaderno tienen que estar los datos, las mediciones en forma clara, en columnas, en tablas, las cantidades medidas directamente. Luego se podrían hacer gráficos sobre esas cantidades, sobre esos datos. También los gráficos deben tener un título e indicar claramente cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuáles son las unidades. Y fuertemente las escalas tienen que estar adecuadas. Luego se pueden hacer cálculos utilizando fórmulas y para poder explicar ya sea los datos experimentales o para, decir qué teoría o qué, relación funcional pueden llegar a tener los datos entre sí.
Y finalmente, algunas conclusiones muy breves sobre el experimento en sí. Ahora vamos a ver mediciones e incertidumbres de una magnitud física y medición. El sistema de objeto de medición, la cantidad a medir, se llama mesurando. Eso puede ser una longitud, puede ser una presión, puede ser un tiempo. Para eso también necesitamos un sistema de medición, un instrumento de medición. En este caso, si es el tiempo, puede ser un cronómetro. Si es una longitud, puede ser una regla, un tornillo micrométrico, un calibre. Un sistema de referencia, es decir, vamos a utilizar unas unidades de medición. Si es tiempo puede ser segundos, si es longitud puede ser metros, centímetros, milímetros. Eso, digamos, está siempre relacionado con patrones de medición. Y luego el operador. El operador es la persona que va a llevar a cabo las mediciones o procesos de medición. La apreciación de un instrumento de medición es la menor división de la escala del instrumento. La precisión del observador es el menor intervalo que un observador puede estimar con ayuda de la escala. Hay gente que si el instrumento presenta las menores divisiones, hay personas que tienen muy buena vista y pueden ver la mitad de esa división. Eso se denomina apreciación del observador. Las mediciones directas es un proceso, digamos, en los cuales uno directamente con un instrumento mide la magnitud en forma directa. Por ejemplo, el tiempo. Uno directamente un tiempo lo puede medir directamente con un reloj. Bueno, acá vamos a ver un poco las incertidumbres. Cuando uno mide, generalmente está propenso a errores producidos en forma aleatoria o sistemática. Aleatorias, por ejemplo, pueden ser que durante el experimento que uno está haciendo, se producen una cierta cantidad de incertidumbres en formas al azar. Ya sea porque, por ejemplo, estamos midiendo una temperatura y de golpe se abre una ventana, una corriente de aire hace que la temperatura baje o suba. Bueno, eso serían incertidumbres aleatorias. Sin embargo, también existen incertidumbres sistemáticas. Es decir, por ejemplo, si un aparato de medición la escala está mal confeccionada o tiene alguna imperfección, las mediciones que vamos a hacer van a sufrir ese desperfecto que tenga el instrumento y nos van a dar un error por exceso o por defecto. O sea, la medición va a ser, digamos, de alguna forma afectada por esa imperfección que puede llegar a tener el instrumento. Esas pueden corregirse, las aleatorias no. Las aleatorias uno tiene que de alguna forma diseñar el experimento para que ese tipo de fluctuaciones o de incertidumbres no ocurran. Bueno, acá vamos a hablar de los errores sistemáticos. Como habíamos dicho anteriormente, pueden ser instrumentales, ya sea por un error de cero, puede estar mal confeccionado el origen del instrumento. Por ejemplo, un reloj, en vez de empezar de cero, la medición de un tiempo puede empezar un poquito antes o un poquito después por un error, digamos, que no logramos poner en cero el reloj adecuadamente. O una regla o una cinta métrica para medir una longitud que puede estar estirada, por lo tanto dar un error de ganancia. O también puede hacer un error por observación. Cuando uno mide, generalmente compara un patrón, una regla que tiene una cierta escala con el objeto. Si yo no puedo apoyar la regla sobre el objeto para poder delimitar bien cuáles son el borde del objeto con la escala de la regla, sino que no puedo llegar al objeto por alguna razón y tengo que acercar la regla hasta una cierta distancia del objeto, se cometen errores de paralaje. Es decir, mi ojo lo tengo que ver en qué ubicación lo pongo para poder observar el borde del objeto y con qué línea de la escala coincide.
Y bueno, eso generalmente, si no está apoyada la regla sobre el objeto, si está a una cierta distancia, se comete un error que se denomina de parallaje, que luego en el laboratorio lo vamos a ver más detalladamente y en forma práctica. También tenemos errores ambientales sistemáticos, que pueden ser por presión, por ejemplo, afecta fundamentalmente a los equipos. También la temperatura puede dilatar o contraer ciertos equipos, como por ejemplo reglas que miden longitudes o mecanismos que tienen metales que son fácilmente dilatables con la temperatura. También la composición química del aire afecta fundamentalmente, digamos, pueden modificar las escalas, por ejemplo, por una corrosión. Bueno, generalmente puede ser también, si uno tiene que estar midiendo con algún detector óptico, por ejemplo, bueno, alguna composición química del aire puede afectar esa medición óptica. Y finalmente tenemos también errores teóricos. Por ejemplo, hay veces que uno usa un modelo teórico que puede ser que introduzca un error por una simplificación que se hace, y por lo tanto eso genera que ciertos términos sean despreciables y no lo son, y por lo tanto eso afecte, digamos, al resultado final. Bueno, la clasificación de acuerdo al método utilizado para obtener una incertidumbre, vamos a ver que son de tipo A y de tipo B. Los de tipo A son aquellas que se usan un procedimiento estadístico para obtener su valor numérico, mientras que las de tipo B son aquellas en las que no se usa un procedimiento estadístico para obtener su valor numérico. Bueno, acá vamos a un ejemplo de las incertidumbres de tipo A y B. En la tabla 2.1, que ya la vamos a ver en la próxima placa, se enumeran las contribuciones a las incertidumbres de comparación de un bloque patrón de máxima calidad con un bloque de menor calidad. El bloque patrón es un prisma rectangular que posee dos caras pulidas, paralelas entre sí, entre las que se mide una distancia del centro a centro de cada cara, valor usado como que se define la longitud del bloque. Los bloques pueden ser de acero, vidrio o cerámico. La calidad de los bloques está asociada a la planitud de las caras de medición. Para la longitud de bloques de 0,5 milímetros hasta 150 milímetros, los valores de planitud se presentan en la tabla esta 2.2. Para la comparación se utiliza un comparador, que es un aparato que compara las longitudes de dos bloques con una apreciación de un nanómetro o 10 nanómetros. El aparato está construido con aceros especiales e intervienen partes ópticas. Todo el equipo está ubicado en habitaciones a temperatura de 20 grados y la temperatura de los bloques y la mesa donde se apoya a su vez se mide con incertidumbre de casi una milésima de grado. Bueno, acá podemos ver las incertidumbres aleatorias y incertidumbres sistemáticas que se observan en la calibración de los bloques. Habíamos dicho que la calibración de tipo A, ¿no es cierto?, era determinada estadísticamente, y la calibración de la incertidumbre de tipo B era la que se determinaba sin necesidad de métodos estadísticos. Bueno, la calibración de los bloques no posee incertidumbres aleatorias, pero sí incertidumbres sistemáticas y es de tipo B, es decir, debido a los equipos de medición. La diferencia medida entre las caras de bloques, observaciones repetidas, efectos aleatorios del comparador y efectos sistemáticos del comparador. Los efectos sistemáticos del comparador, por ejemplo, son de tipo B, mientras que los efectos aleatorios del comparador son de tipo A. Los aleatorios son establecidos en forma estadística, porque obviamente no podemos determinarlos en forma directamente.
Por lo tanto, los sistemáticos son de tipo B y los aleatorios del comparador son de tipo A. Las observaciones repetidas tienen incertidumbres de tipo A, o sea, estadísticas. Bueno, también podemos ver qué pasa con la temperatura de la mesa de medición. La temperatura media de la mesa es una incertidumbre aleatoria y también se determina con de tipo A, o sea, estadística. Mientras que la variación cíclica y la temperatura de la habitación es uno de tipo B, o sea, es no estadístico, se determina porque se pone un termómetro y se puede ver que debido a un aire acondicionado o lo que sea que hay en la habitación, la temperatura va variando en forma cíclica, lo cual uno puede decir, puede decir mucho de la temperatura de la habitación. La diferencia entre los coeficientes de expansión térmica de los bloques comparados también es una incertidumbre de tipo B, es decir, determinable, digamos, no en forma estadística. Y la diferencia de temperatura de los bloques es una incertidumbre aleatoria y es de tipo B.